¿Te preocupa que la inteligencia artificial termine con tu carrera freelance? La verdad es que yo también estaría preocupada, porque hoy la inteligencia artificial escribe líneas de código, crea videos, crea imágenes, puede crear un logo, redacta textos infinitos. Entonces es natural que como freelancers nos preocupemos y digamos, ¿me voy a quedar sin trabajo? Pero la realidad es que la inteligencia artificial sí va a terminar con tu carrera como freelancer, pero lo va a hacer si vos sos un hacedor de tareas, si vos simplemente le ofreces a tus clientes hacer tareas operativas. Pero yo creo que como freelancers somos mucho más que eso. No somos las personas que solamente redactan un copy, sino que somos las personas que resuelven problemas. Y ahí está nuestro diferenciador con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta más para resolver un problema, pero el que analiza qué se necesita, hace un diagnóstico y decide con qué herramienta resolver ese problema, sos vos con tu capacidad humana. Por eso en este video quiero charlar un poco más de las soft skills, de esas habilidades blandas y de la capacidad de problem solving que tenés que desarrollar como freelancer para no solo diferenciarte de tu competencia, sino lo más importante, diferenciarte de la inteligencia artificial. Pero antes de que sigamos, si estás comenzando tu carrera freelance y estás arrancando de cero, este video puede que vaya un pasito más adelante. Así que lo que te recomiendo es escanear el QR que te dejo acá y hacer nuestro webinar gratuito donde en vivo te resolvemos todas tus dudas sobre cómo dar tus primeros pasos como freelancer. Hace poco te dije que la diferencia entre la inteligencia artificial y un freelancer es que el freelancer resuelve problemas. Vayamos un poco más a ejemplos concretos de qué es eso, ¿no? Un cliente puede venir y puede decir: necesito un chatbot para automatizar conversaciones. Espectacular, la verdad es que la inteligencia artificial se lo puede crear. El cliente puede ir a ChatGPT, puede decirle: necesito un chatbot para automatizar conversaciones entre WhatsApp y demás, y ChatGPT le va a dar las instrucciones para que él mismo lo cree. Con lo cual ahí perdiste como freelancer. Pero vos, ¿realmente crees que el cliente necesita un chatbot? Yo no creo que ese cliente necesite un chatbot. Yo creo que ese cliente necesita resolver cómo contactar mejor a sus leads, cómo dar una asistencia más personalizada a sus clientes. Y esas cosas no se resuelven con un chatbot. Se resuelven entendiendo bien cuál es el problema, cuál es el impacto que se quiere generar. Y a partir de ahí, el chatbot puede ser una solución. Muchos de los problemas que tienen los clientes es que buscan soluciones para problemas que no tienen. Arrancan por la solución que creen necesitar, pero no analizan si realmente esa solución resuelve su problema. Entonces ahí es donde arranca tu rol como freelancer a jugar un juego importante. ¿Por qué? Porque a través de tus habilidades blandas vos sos el que puede orientar al cliente en cuanto a esa necesidad. El cliente le dice a ChatGPT: necesito un chatbot, y ChatGPT lo hace. Pero el cliente te dice a vos: necesito un chatbot, y vos haces preguntas. Y vos haces preguntas del tipo: ¿para qué lo necesitas? ¿Qué querés resolver con esto? ¿En qué métrica te va a ayudar a tener este chatbot? Y a partir de ahí puedes hacer un diagnóstico que puede terminar en: ok, necesitas un chatbot con esta y estas características, o lo que soluciona tu problema no es un chatbot, es una automatización vía email, es tener más personas de atención al cliente. Pero ¿se entiende bien lo que quiero decir? La diferencia es que el ChatGPT no repregunta. Vos como freelancer sí. Hay algo que me parece muy clave que te guardes en la cabeza. La inteligencia artificial es una hacedora de tareas. Vos como freelancer sos un diseñador de soluciones. Una vez que diseñaste esa solución, bienvenida a las tareas que la inteligencia artificial hace. Y lo que el cliente al final del día quiere es que le resuelvan un problema, no que le hagan una tarea. Para poder ser realmente un buen diagnosticador de problemas y una persona que realmente encuentra soluciones, es donde vas a tener que apoyarte muchísimo en 3 soft skills claves que te van a diferenciar de la inteligencia artificial, que hacen la diferencia para que sigas consiguiendo clientes aún en esta era de hipertecnología.
y que además vas a tener que concentrarte mucho en seguir desarrollando. La primera es la de escucha activa. Y no solo escucha activa, sino escucha con empatía y con comunicación muy clara. Tenés que desarrollar tus habilidades de comunicación y tenés que desarrollar tus habilidades de entender al otro. El cliente, cuando te comparte un brief, dice algo, pero también hay un montón de cosas que no dice en ese brief y que son importantes. Entonces ahí es donde tu capacidad de escuchar activamente, de ponerte en sus zapatos, te va a permitir empezar a ser un detective que averigua más sobre esa necesidad. La segunda gran soft skills es la capacidad de ser creativo, pero no solo ser creativo, sino que ser creativo y criterioso. La inteligencia artificial combina información, pero no tiene criterio cultural ni sensibilidad para entender eso. ¿Y a qué me refiero con esto? Imagínate que te contrata una empresa que quiere vender en Chile y quiere vender en México y te pide que redactes copies para sus emails de venta. La inteligencia artificial puede hacer ambas cosas. Puede perfectamente redactar esos mails y ahí dirías, me van a reemplazar. Pero la realidad es que la inteligencia artificial no tiene criterio para entender de qué forma se le vende al mexicano, que es completamente distinta de la forma en la que se le vende al chileno. Entonces ahí es donde tu rol de investigar, de entender a quién le estás hablando del otro lado, de investigar más sobre la persona a la que está dirigido el mensaje, tiene una importancia muy grande, porque de repente vos te convertís en el arquitecto de todo eso y obviamente te podés apoyar vos mismo también en inteligencia artificial, pero diciéndole, mira, para la persona de Chile quiero que le hables de esta manera, quiero que no uses un tono muy frontal porque no les gusta que le vendan de forma tan agresiva. En cambio, para el texto que voy a usar en México están más acostumbrados a una publicidad más agresiva, entonces quiero que lleves la venta al frente. Todas esas cosas son parte de tu criterio y tu creatividad también como profesional. Y la tercera habilidad blanda, que va a ser muy importante, es la capacidad para resolver problemas complejos. Básicamente, cuando la inteligencia artificial se traba, porque a veces llega a un punto donde no llega a una solución, vos sos el que justamente puede usar esa creatividad de la que venimos hablando y ponerla en juego para resolver problemas de otra forma, ¿no? La buena noticia es que estas habilidades de las que te vengo hablando se pueden trabajar y se pueden mejorar continuamente. Y la realidad es que no es tan difícil hacerlo, simplemente tenés que ponerle mucha voluntad. Pero acá te voy a dar como un par de tips para empezar a trabajar en esas habilidades. La primera es pedir feedback constante. Cada vez que terminas un proyecto con un cliente es muy importante que tengas una instancia de feedback. Y con feedback no me refiero solamente a las estrellas que te ponen en la plataforma de Workana, sino me refiero a poder tener una conversación y preguntarle ¿qué podría haber hecho mejor? ¿Qué fue lo que más te gustó de tu forma de trabajar conmigo? ¿Qué cosas te parecieron que te complicaron más de lo que esperabas? ¿Qué cosas crees que podríamos haber hecho de una forma más sencilla? Por lo general, el cliente cuando da una reseña, si no está contento, va a poner todo negativo. Y si está contento, va a poner palabras que siempre se repiten, como fue muy proactivo, fue un placer trabajar con esta persona, fue súper profesional. Eso está buenísimo para tu perfil, tener esas buenas reviews, pero a vos no te ayuda mucho a crecer. Entonces, para poder crecer te tenés que animar a hacer preguntas un poquitito más profundas y también tener como esa valentía de enfrentarte a que quizás las respuestas que te den no te van a gustar, pero aún así, si esas respuestas no son buenas, te van a ayudar a crecer muchísimo porque te van a poder darte cuenta en dónde tenés que trabajar un poquitito más para elevar tu vara. Otra cosa muy importante que tenés que trabajar es tu branding personal, tu marca personal, cómo te vendés, qué historia contás de vos. Porque así como yo te estoy contando a vos por qué creo que la inteligencia artificial no te va a reemplazar, vos también tenés que contarle al cliente por qué la inteligencia artificial no te puede reemplazar. Entonces ahí es donde tenés que construir un storytelling propio. Por ejemplo, si sos traductor, no pongas en tu perfil solamente soy traductor inglés-español.
porque eso lo hace la inteligencia artificial. ChatGPT también es un traductor de inglés a español. Entonces, por ejemplo, puedes poner en tu bio: ayuda a las empresas a transmitir mensajes claros en español y que sean culturalmente relevantes. Ahí estás marcando una diferencia, porque no traducís solamente, sino que te aseguras de que la otra persona entienda ese mensaje. Y hablando un poco de tu perfil, vayamos un poquito también a las propuestas que haces. Algo clave para empezar a desarrollar más estas soft skills es empezar a preguntarte cómo puedo mostrarme más humano con los clientes en mis propuestas. Cómo puedo hacer que se note que del otro lado tienen una ayuda humana, tienen a alguien que les trae empatía y creatividad y alguien que puede resolver sus problemas. Entonces, cuando estés hablando con propuestas y enviándoles tus propuestas a tus clientes, es muy importante que empieces a ver más allá de lo que piden. Entonces, si el cliente te pide un logo, no pongas yo te puedo hacer un logo, sino arranca por esa parte humana, conectar desde el lado humano, que es lo que nos diferencia, y decirles: yo sé que no solo necesitas un logo, necesitas atraer más clientes y mostrar una imagen clara de tu marca. Te voy a ayudar a que podamos lograr juntos eso. Eso es una frase que tiene un impacto gigante en el cliente, porque le estás destrabando en su cabeza que no le vas a diseñar un logo así en 2 minutos y ya, o vas a hacer algo que lo podría haber hecho AI. Lo que vas a hacer es sentarte a ayudarlo a resolver su problema, que vos entendés su dolor. Su dolor es: estoy creando mi empresa y quiero que la gente me recuerde, que llamar la atención, quiero que vengan esos clientes a mi primer emprendimiento. Conectás siempre desde lo humano. Y lo más importante para poder seguir desarrollando estas soft skills y seguir diferenciándote como freelancer es: usa a la inteligencia artificial. Yo sé que este video puede sonar un poco anti-AI, pero todo lo contrario. Yo creo que la inteligencia artificial es lo que más te puede impulsar como profesional, pero sos vos el que la usa y no ella vos. Vos sos el que decide cómo usarla, y ahí es donde tenés que ser un poquito más estratégico y tenés que decir: ok, ¿en qué soy bueno yo? Yo soy bueno en la parte estratégica, yo soy bueno en diagnosticar, yo soy bueno en resolver problemas, yo soy bueno en usar mi mente, que la inteligencia artificial no piensa por nosotros. Entonces, libérate tiempo para hacer eso en lo que sos bueno y usar la inteligencia artificial para sacarte el operativo. Es decir, sos traductor, traducís con inteligencia artificial, traducís todo con inteligencia artificial y quédate con tiempo para poder analizar el texto, analizar el contexto, hacer esos ajustes que solo vos y tu mano humana pueden hacer. Lo mismo si sos, por ejemplo, copywriter. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Yo hace poco tenía que armar unas campañas de email para unas secuencias de venta de un nuevo producto que teníamos, ¿no? Y eran como 8 emails distintos. Eran realmente mucho contenido que tenía que hacer. Obviamente me iba a apoyar en ChatGPT porque quería hacerlo rápido, pero ChatGPT yo le podía decir: sí, armame mails de ventas, quiero que tengas este tono. Podía hacer un prompt, pero faltaba algo. O sea, yo soy la arquitecta de esos mails. Los mails los redacta el ChatGPT, pero la que lo mira desde arriba, la que los piensa, la que le pone cabeza, soy yo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Usé la mayor parte de mi tiempo en hacer un buen research. Hice research de qué otras personas que vendían productos parecidos estaban teniendo éxito. Me anoté en sus listas de email. Empecé a juntar los emails que me llegaban y analizarlos. Y encontré una persona que era realmente buenísima. Había descubierto una forma de vender que era realmente muy persuasiva. Era el tono y que realmente tenía mucho éxito esta persona. Entonces agarré 10 mails de esta persona y le dije a ChatGPT: armame los mails, necesito que me armes estos mails con este contenido, con este tono. Quiero que uses este formato de ejemplos que te voy a dar. Me redactó todo con el mismo estilo, con la misma forma, pero con mi marca, con algo súper único y distinto. No fue una copia, sino que la inteligencia artificial absorbió eso de ejemplo, y los mails no solo me quedaron buenísimos, sino que realmente fueron muy exitosos, le fueron bien. Y eso es algo que no lo hubiese podido lograr solo si le decía a ChatGPT: hace esto, y probablemente tampoco lo hubiese podido lograr si yo hubiese tenido que redactar todos esos mails desde cero sola, porque no hubiese tenido tiempo de hacer el análisis, la investigación, la redacción.
Entonces combiné lo mejor de los dos mundos y eso es un poco lo que los clientes esperan de vos, que sepas combinar lo mejor de esos dos mundos para dar un servicio de primera. Lo más importante es que te quede claro esto: la inteligencia artificial no resuelve problemas, el que resuelve problemas sos vos. Y en un mundo de tanto algoritmo, el toque humano se vuelve un servicio premium. Así que aprende a diferenciarte y usa ese valor que solo vos tenés para poder, con la inteligencia artificial también, impulsar tu carrera. Si querés descubrir además cuáles son los trabajos remotos mejor pagos y más desconocidos, quédate porque en el próximo video te vamos a contar más sobre eso. Podés verlo acá.